Muy buenos días, queridos amigos. Soy el doctor Álvaro Rego, soy cirujano vascular y soy experto en cirugía vascular venosa y linfática. Lo que vamos a tratar hoy día está relacionado con las molestias que producen los várices y que en algunas oportunidades nos dan problemas para el diagnóstico debido a que hay otras enfermedades que son similares, que tienen alguna parecido, molestias a la enfermedad venosa crónica, pero que en realidad o se superponen, es decir, están juntas con la enfermedad venosa, o derechamente son de otra esfera. Y eso es muy importante porque un buen tratamiento, una buena solución al problema, parte con el buen diagnóstico. Y el diagnóstico y la indicación, es decir, si es que hay que hacer algo o no, parte con el diagnóstico clínico, es decir, con la adecuado anamnesis, es decir, preguntándole al paciente qué es lo que él tiene, qué es lo que le molesta, si tiene dolor, las características del dolor, cuándo duele más, cuándo duele la intensidad, el tipo de dolor, si se acompaña con otras molestias y si es que tiene edema, es decir, hinchazón en las extremidades inferiores u otras molestias, calambres nocturnos, etcétera, que nos van acercando y van afinando el diagnóstico en relación a la enfermedad venosa crónica y nos van entonces alejando y distanciando de otras enfermedades que pueden tener una manifestación similar. Bueno, y luego de eso nosotros objetivamos el tratamiento con un examen que se llama un ecodoppler color, que en realidad es de regla, porque uno tiene que ver los trayectos venosos que están funcionando mal, es decir, las venas que están funcionando mal, y eso es muy particular de cada paciente, no es algo que se dé de igual manera en todos los pacientes. No, esto en realidad es como un buen examen desde el punto de vista clínico, o es decir, lo que pregunta el doctor al paciente, o el posterior ecodoppler color es como un traje a la medida a cada paciente. Evidentemente, lo que es muy ordenado y sistemático es la forma de llegar al diagnóstico, pero la presentación en cada paciente habitualmente es distinta. Entonces uno tiene que llegar a hacer el diagnóstico fino con estos elementos, es decir, con la clínica y con después con un examen como por ejemplo el ecodoppler color. Cuando uno tiene dudas de si es que hay otra enfermedad, ahí uno tiene que hacer otros exámenes, pedir otros exámenes para poder descartar otras patologías, o si tiene otra enfermedad que está conjuntamente manifiesta con la enfermedad venosa, poder nosotros intentar de ver cuánto peso en la molestia del paciente tiene cada enfermedad. Entonces, iniciamos nuestra aproximación con el paciente y su enfermedad, entendiendo que esto es algo personal, por lo tanto, cada paciente, desde mi punto de vista, debe ser tratado de una manera tan particular como si fuera la única persona que yo voy a ver, porque debemos entender que esta enfermedad se manifiesta de distintas maneras, ¿ya? Y no podemos ir muy rápido en esto porque hay que afinar precisamente el diagnóstico. Entonces, lo primero que uno pregunta es
Si el paciente, por ejemplo, estamos hablando de enfermedad venosa crónica, es decir, varices, mayoritariamente, si tiene efectivamente presencia de estas protuberancias, es decir, venas que sobresalen, o no. O si la enfermedad se puede manifestar de otra manera, como por ejemplo con varices reticulares, que son venitas azules, visibles, pero que no levantan la piel. Y las arañitas también, las telangiectasias o arañitas vasculares, que son estas pequeñas líneas rojitas que uno tiene, que los pacientes tienen habitualmente, y que son muy frecuentes. Entonces, lo primero, preguntamos a eso, y de acuerdo a eso ya vamos a ir entendiendo cómo se está manifestando la enfermedad. Luego de preguntar eso, tenemos que ir a preguntar al paciente qué es lo que siente, qué molestias tiene, y de acuerdo al tipo de molestia es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a proceder. Como por ejemplo, tenemos que preguntar, como habíamos mencionado anteriormente, el dolor y el tipo de dolor. El dolor venoso característico es un dolor que está ausente en la mañana, salvo casos muy avanzados, y que es progresivo, va aumentando en intensidad hacia la tarde, hacia la noche. Que es un dolor que es difícil de caracterizar, es un dolor que quema, habitualmente el paciente siente una pesadez muy desagradable, un dolor profundo que puede quemar, que puede apretar, que puede punzar, y eso es bien característico y es bien importante, porque nos dice si es enfermedad venosa, y nos puede ayudar a diferenciar de otros cuadros, y además nos habla de la intensidad. En la medida que el dolor va siendo más temprano, y es de causa venosa, tiene características de dolor de enfermedad venosa, aumenta la presencia, perdón, del dolor, es más temprano. Entonces, pacientes que ya a mediodía empiezan a tener dolor, eso ya es un signo de molestia avanzada. Todo esto está en clasificaciones internacionales que nosotros utilizamos para poder etapificar bien, es decir, definir en qué estado, en qué etapa está la enfermedad del paciente. El paciente también que tiene varices es bien frecuente que tenga edema, es decir, hinchazón, también en la tarde. Y habitualmente la hinchazón o es de los tobillos o es desde la rodilla hacia abajo, que es muy frecuente. También habla de la severidad. Cuando la hinchazón también es más temprano, esto genera que uno entienda que el problema del paciente es mayor. Otro, y es un edema que es bien característico, es decir, una hinchazón que es bien característica y que tiene un signo que es típico, que uno comprime con un dedo sobre la zona de que está aumentada de volumen en la pierna y queda una depresión, una pequeña fosa. Eso es muy característico del edema venoso, que a veces nos juega una mala pasada y esconde los grandes paquetes varicosos en esta cantidad de líquido que hay, y es bien característico que pacientes que tienen enfermedad muy avanzada relaten que ellos tenían grandes paquetes varicosos y después empezó a hincharse la pierna y se les desaparecieron o disminuyeron. No, que se fue agravando el tema. Otra característica es bien importante, es que esto se asocia también con calambres nocturnos. Y eso ya, con esos elementos, uno va teniendo la claridad que se trata de una enfermedad, un problema venoso. Cuando fallan otros sistemas, como por ejemplo el sistema arterial, la manifestación es muy distinta y al examen uno va rápidamente a darse cuenta de qué se trata. Otra cosa que también confunde, pues, que es muy frecuente que se confunden, son los problemas
digamos, de los nerviecitos que salen desde la columna y que a veces pueden estar comprimidos o lesionados por a veces motivo y pueden producir dolor en las extremidades. Pero también esos presentan algún tipo de características clínicas que un buen cirujano vascular va a entender rápidamente de qué se trata. Y hay después una serie de enfermedades que ya empiezan a ser más raras, que el especialista debe conocer para hacer un buen diagnóstico diferencial, como enfermedades endocrinas, etcétera, que pueden también producir molestias, como también enfermedades reumatológicas, de articulaciones, etcétera, que pueden generar también este tipo de molestias. Hola, soy Margot Maldonado y soy paciente del doctor Álvaro Orrego. Para mí fue súper buena o buenísima, porque yo no usaba vestido, porque tenía varices y muchas arañitas, muchas. Me operé 2 veces con la operación convencional y me volvieron las 2 piernas. Y claro, el doctor me hizo el tratamiento, que fueron 10 sesiones, y sí, bastante me mejoré, o sea, es decir, se desaparecieron esos varices que estaban, a mí me salen en las rodillas y en la parte de los talones. Así es que para mí fue una felicidad cuando vi que ya no tenía varices y empecé a usar vestido. Me compré vestido, andaba feliz, a mí me encanta andar con vestido y me sentía súper, súper bien. Ay, que vengan, y que no es una cosa que no se puede hacer, no es por tema de plata, porque las facilidades ahora son muchas y es algo rápido y que uno sigue su ritmo cotidiano. Yo de aquí me iba a trabajar, él me inyectaba y yo de aquí me iba a trabajar. Bueno, entonces nos queda claro que tiene que existir una muy buena relación y con tiempo para poder preguntar al paciente y que se sienta cómodo y relajado para que pueda contar todas sus molestias y dar el tiempo necesario. Así podemos tratar de afinar nuestro diagnóstico y evitar la peregrinación de los pacientes en múltiples especialistas. Después de hacer un muy buen diagnóstico anamnéstico, es decir, preguntarle al paciente qué es lo que tiene, vamos a examinarlo. Y en el examen, evidentemente, hay que ser acucioso, cuidadoso, no toma mucho tiempo, es que uno va a buscar cosas muy específicas y precisas y en realidad es un examen muy puntual, muy puntual, pero que requiere de que el paciente uno lo examine bien, desde sus pies hasta la zona abdominopélvica abajo. Y eso, en el fondo, hay que ver bien las extremidades completas. Uno puede inmediatamente ir descartando en el examen físico una serie de otras patologías que pueden estar generando las molestias de las extremidades inferiores. Y luego de eso ya tenemos un diagnóstico en mente y nos planteamos hacer algún tipo de examen, si es que es una enfermedad efectivamente venosa, tenemos que hacer un ecodoppler color, o si es que tenemos sospecha de otra enfermedad, tendremos que ir dirigidamente a pedir los exámenes que correspondan para descartar esa enfermedad. Eso es una muy buena práctica y hay que evitar la mala práctica, que es pedir un montón de exámenes a ver si es que me encuentro con algo. Para eso uno entrevista bien al paciente, lo examina bien y se hace una idea del diagnóstico, y los exámenes lo confirman, y algunos son muy específicos, nos van a ayudar a planificar el tratamiento del paciente.
Bueno, yo creo que con eso nos hemos hecho una idea de cómo se maneja el clínico, el especialista, el cirujano vascular venoso y linfático, en relación a cómo llegar a un buen diagnóstico. Bueno, nada más que desearles que tengan un muy bello fin de semana, que descansen mucho y nos estamos viendo.